Muy buenas tardes. Para mí es un gusto volverlos a saludar de nueva cuenta. El día de hoy algo caluroso y para eso pues hay que mantenernos bien hidratados. El día de hoy vamos a trabajar en la materia de español, en la elaboración, en la revisión, en la corrección y la difusión de un texto informativo. Y para esto les he preparado una presentación relacionada con este tema. Esto es algo que ya hemos trabajado durante el ciclo escolar, al igual que lo han estado presentando ante sus papás, ante sus compañeros y ante otros maestros. Pues vamos a comenzar y espero que esta presentación sea de gran ayuda para cada uno de ustedes para la elaboración de sus actividades en el diario de aprendizaje. Comenzamos. ¿Cómo redacto, reviso y corrijo un texto informativo? Es el título con el cual vamos a estar trabajando el día de hoy y yo lo voy a hacer a través de una retroalimentación de algo que ya se ha trabajado con anterioridad. Y lo primero que vamos a ver es lo siguiente. ¿Cómo planeamos un texto informativo? Primero que nada, debemos de tener muy claro qué es lo que nosotros queremos compartir a un determinado grupo de personas. Para eso es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero que nada, ¿qué es lo que quiero dar a conocer? ¿En dónde podré encontrar la información que yo quiero compartir? ¿Y qué medios informativos voy a utilizar? Asimismo, debo de pensar en los diversos temas que sean de interés para un determinado grupo de personas o bien la tendencia que se encuentre en ese momento. La tendencia es la moda, es el tema del cual se está hablando en ese momento. Y otro de los puntos muy importantes es saber a quién va a ir dirigido, o sea, quiénes van a ser mis lectores. Y asimismo, el lenguaje que voy a utilizar. También es importante ir descartando los temas de menor interés y finalmente elegir el que se va a comenzar a indagar. Hay que recordar que es muy importante que antes de comenzar con una indagación, es muy importante tener subtítulos. Estos nos van a ayudar a realizar mejor nuestra investigación. Ya cuando nuestro tema está listo, es muy importante saber qué es lo que yo quiero investigar acerca de ese tema y para eso nos van a servir los subtítulos. Ya cuando tengamos los subtítulos y los medios informativos, va a ser el momento de buscar la información. Y para esto es muy importante tener a la mano fichas de trabajo en las cuales nosotros vamos a ir plasmando la información seleccionada, que en este caso serían las ideas principales o las palabras clave. También es muy importante tener a la mano fuentes de información que sean confiables, como lo pueden ser periódicos, revistas o páginas de internet. Vamos a tomar como ejemplo lo siguiente. Imaginemos que nuestro texto informativo está relacionado con la gastronomía potosina. Y para eso nos dimos a la tarea de elegir los siguientes subtítulos para que este sea mucho más fácil. El primero sería comidas típicas de cada región. Platillos fáciles de cocinar. Recetas para su elaboración e ingredientes para cada uno de los platillos y en dónde podemos encontrar cada uno de estos. Y asimismo también cómo se presentan cada uno de los platillos. Entonces, con estos subtítulos va a ser más fácil poder encontrar la información necesaria para llevar a cabo nuestro texto informativo de gastronomía potosina.
Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas revistas o de algunos periódicos en los cuales nos están hablando de los diferentes tipos de comida. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar en la gastronomía potosina. Después de que nosotros ya hemos buscado información, llega el paso de la revisión y la corrección de nuestro texto. Después de haber indagado en diversas fuentes y haber llenado fichas con nuestras ideas principales y las palabras clave, va a ser el momento en el cual nosotros nos vamos a dedicar a leer cada una de estas fichas para verificar, para ver si realmente se está adjuntando la información establecida en los subtítulos, o sea, que no nos hayamos salido del tema, que todo lo que nosotros agregamos en cada una de las fichas corresponda a nuestros subtítulos. Otro de los puntos que va dentro de la revisión y la corrección es que vamos a ir descartando algunas fichas en las cuales no se esté cumpliendo con lo planteado. O sea, que la información que nosotros estamos recabando, pues no vaya acorde al tema. O bien, reacomodar la información para que ésta pueda ser fácil de leer y comprender a nuestro público al cual va a ir dirigida. También hay que hacer una segunda lectura para poder detectar las faltas de ortografía, los signos de puntuación mal empleados y la coherencia en la redacción. Y para esto va a ser necesario el uso de manuales de redacción y diccionarios. Aquí podemos observar algunos libros, algunos diccionarios, algunos manuales que nos van a facilitar la redacción, el uso de palabras correctas, en donde debemos de poner los signos de puntuación y, lo más importante, que la redacción sea coherente, que sea fácil de entender para nuestro público. Después viene la publicación y la difusión, que es la parte final. Ya después de que hemos hecho las correcciones a nuestro borrador, el haber escuchado las opiniones de varios lectores, vamos a llegar a la versión final de nuestro texto, la que va a estar lista para que ésta pueda ser publicada. También es muy importante en la manera más apropiada para poder hacer la publicación, por lo que se debe de tomar en cuenta a nuestro público o a quién va a ir dirigido. En este caso, por ejemplo, si hablamos en nuestro texto informativo de algún tema escolar, pues obviamente tendrá que ser, se tendrá que llegar hacia los alumnos de una determinada escuela o a un determinado grupo de profesores. Si nuestro tema es familiar, pues es importante hacerlo llegar a la familia de nuestros conocidos. Para que el texto sea leído, no solamente es necesario publicarlo, también es muy importante darle una difusión. Esto significa que debemos de promocionarlo en periódicos, en revistas o en páginas de internet. Y aprovechando las páginas de internet, lo que son las redes sociales, para que la información se pueda ir para todos lados y que la audiencia sea mayor. A continuación, les voy a presentar un pequeño video donde nos dicen algunos tips para la elaboración de nuestro texto informativo. Adelante. Por esto, tenemos que tener en cuenta que antes de escribir tu texto informativo debes pensar en un tema o debes pensar en el tema que te han asignado. Luego tienes que decidir los puntos que vas a tratar con respecto al tema, porque por ejemplo si te dicen, habla sobre los leones es un tema bastante amplio, muy muy amplio, entonces tú tienes que decidir qué cosa de los leones vas a tratar. Por ejemplo, si estamos en un curso de ciencias y ambiente o ciencias y tecnología,
pues vas a tratar o escoges tratar de las partes del león, de las partes del cuerpo, de su hábitat, de lo que come, etcétera, etcétera. Tienes que decidir qué puntos vas a tratar específicamente en tu texto informativo. Luego tienes que buscar las fuentes de información necesarias. ¿Por qué? Porque no es algo que tú necesariamente tienes que saber, tienes que buscar información. Luego de que buscas información, tienes que leer esa información, no solamente copiar y pegar, eso no puedes hacer. Una vez que tienes la información y la has leído, tienes que clasificarla. ¿Qué me sirve para qué parte de mi texto? Y luego parafrasearla. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es leer algo y luego decirlo con tus propias palabras. Y ese decirlo con tus propias palabras es lo que vas a escribir. Durante la escritura de tu texto, tienes que redactar una introducción que incluye la presentación del tema y brevemente los puntos que vas a tocar. Luego tienes que, en el cuerpo, desarrollar toda la información que has presentado en la introducción y si puedes, lo divides en forma de subtítulos. Recuerda que lo más importante es que tu lector reciba el mensaje y entienda lo que tú quieres decir. Entonces los subtítulos son una buena idea. Finalmente, en la conclusión, resume brevemente de qué ha tratado tu texto. Y finalmente, luego de escribir el texto informativo, y como en toda redacción, tienes que leerlo completito y corregir los errores de ortografía y de redacción que se presenten, porque es importante que todo texto que tú escribas y presentes esté lo más prolijo posible. Bueno, eso es todo en cuanto. Pues bueno, esta es la presentación que yo he diseñado para cada uno de ustedes y que les facilite mejor las actividades. Para mí es un placer el haberlos acompañado en este pequeño video tutorial y nos vemos en